a su nombre. Si algo podemos hacer es gracias a nuestro Dios que nos da las fuerzas y ustedes que siempre están aquí con nosotros colaborando. De una u otra manera, este trabajo se ha podido hacer gracias a la unidad. Amén. Bien, que Dios nos supla en este año nuevo todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dígale al que está a su lado que Dios te bendiga este nuevo año y supla todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos tenemos necesidades? ¿Cierto? La palabra clave que traigo para hoy es la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Hay necesidades sentidas como hay necesidades profundas. Necesidades sentidas como hay necesidades profundas. Pero algo que siempre me pregunto es, ¿será que lo que nosotros necesitamos es lo que está en el corazón de Dios? Dice Santiago 4:2-4, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Y aquí viene, cuando pedimos, no recibimos. ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos mal, para gastar en vuestros deleites. Y dice ahí el Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando Jesús ora en Getsemaní, su oración era: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué quería Dios? ¿Qué quería Jesús en ese momento? No morir. Pasa de mí este momento crucial, pasa de mí esta ira que viene por causa del pecado, este justo juicio, pásalo, Señor, pero que no se haga mi voluntad. ¿Y qué le concede el Señor? Su voluntad. Y la voluntad de Dios para su Hijo era morir en la cruz del Calvario. Lo que realmente necesitamos a veces nosotros no concuerda con lo que nosotros pedimos. Y a veces las necesidades que tenemos nosotros no son en realidad las necesidades centrales o relevantes. Por eso cuando se inicia un nuevo año viene esta palabra: ¿cuáles son las necesidades verdaderas o reales que usted y yo necesitamos o tenemos? ¿Qué es lo que la iglesia necesita verdaderamente para iniciar un nuevo año? ¿Qué es lo que en realidad yo necesito para iniciar un año 23 en bendición? Entonces necesitamos que nuestras necesidades verdaderamente profundas sean suplidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora viene esto: ¿qué se siente cuando una necesidad es suplida? ¿Qué se siente? ¿Qué se logra? Si Dios suple mis necesidades, ¿qué se va a obtener? Por ejemplo, la mujer samaritana, ¿qué era lo que ella necesitaba? Un marido. ¿Cuántos dicen amén? No era un marido, pero ella estaba buscando uno. Y entre tanta búsqueda, ya le había, digamos así, apuntado a 5. Y ya con el Señor era el sexto al que quería apuntarle. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que el Señor no le dio lo que ella estaba buscando, le dio lo que ella necesitaba. ¿Y qué le dio? Le dio ¿qué? La vida eterna. Le dio su vida, en ese momento le dice: yo tengo un agua de vida que salta para vida eterna. Si bebes de esta agua, ¿qué le dice el Señor? Jamás volverás a tener sed. Y así,
que hoy el Señor verdaderamente supla nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor comienza su ministerio, mira su auditorio, su escenario, pero mira los corazones de la gente que está allí cargados de afán, de ansiedad, de angustia. Y Jesús deja un sermón bien poderoso y expresa allí las necesidades primordiales en las que tienen que enfocarse en sus seguidores o sus discípulos. Jesús deja a sus discípulos claro cómo comenzar el ministerio. Yo quiero que miremos el texto de hoy. Está en Mateo 6, 25 al 36. San Mateo 6, 25 al 36. Saludamos a los hermanos que están en casa. Dios les bendiga en esta mañana bella. Que el Espíritu Santo les ministre poderosamente. San Mateo capítulo 6, 25 al 36. El Señor viene tocando algo sobre lo que ellos están buscando. Ellos están buscando dinero, plata, riquezas. Por eso muchos de nosotros llegamos a esta época y decimos: lo que yo necesito es plata, negocios, triunfos, títulos. Lo que yo necesito es satisfacer mi área física. Esta palabra quería dejarla, satisfacción. Pido a Dios que cerrando el año o este año podamos tener satisfacción, que usted se sienta satisfecho. Y si no, vamos a revisar nuestras prioridades. Que el año 23, al poder mirar estas necesidades que el Señor pone como primordiales, como preeminentes, podamos cerrar el año 23 satisfechos, contentos y felices, enfocados, centrados, alegres, verdaderamente felices. En el texto de San Mateo 6, 25, 36 dice: por eso les digo, no se preocupen por la vida, qué comerán o beberán, ni por sus cuerpos, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Qué está observando? ¿Qué está mirando el Señor de su contexto, de su escenario, de su auditorio? Que está cargado, afanado, angustiado, preocupado. Un imperio romano que los tiene subyugados, que los tiene esclavizados. Sus necesidades afloran, buscan al Señor por eso, pero el Señor les centra y tremendamente les dice: lo que me están pidiendo y lo que están ustedes buscando no es lo que ustedes necesitan. No se preocupen por lo que se están preocupando, por lo que se están afanando, por lo que se están angustiando, por lo que se están estresando. No se preocupen por eso. Eso que me están pidiendo no es lo que ustedes necesitan. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen versículo 27, perdón. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir a una sola hora al cuerpo, al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? ¿Qué les dice? Gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos, mire cómo compara Dios
a los que se afanan por las cosas como la ropa, como la comida, por el vestido. Tremenda eso, ¿no? 32. Los paganos, diré, andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, verso 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, a ver, ayúdenme a mirar ese texto que es clave. Y todas estas cosas les serán ¿qué? Añadidas. ¿Tras de qué estaban aquellos que estaban aquí en el escenario del Señor? Tras de las añadiduras. ¿A qué le llama el Señor añadiduras? Bueno, por tanto, versículo 34, lean conmigo por favor. Por tanto, no se angustie por el mañana, el cual tendrá su propio afán o sus propios afanes. Cada día tiene ya sus ¿qué? Sus problemas. ¿Qué era lo que estaba mirando el Señor? Cada día tiene ya sus problemas. Pareciera que la angustia, el estrés y el afán viene cuando usted en un día se afana por todos los días del año. Pareciese que usted en un día de 24 horas le mete 72 horas o le mete 168 horas que tiene la semana. Cuando usted se afana por el futuro, entonces usted se va a estresar, se va a angustiar, se va a desesperar. Bien, para enfrentarnos a los desafíos del año nuevo, necesitamos confiar más y más en el Señor. Vamos a mirar estos 3 ítems que tienen que ver con las necesidades básicas. ¿Qué es lo que el Señor quiere en este texto? Que usted y yo confiemos más en Él. Por eso la primera necesidad central, relevante, que usted debe de tener en su vida, la pone el Señor aquí, es que usted y yo aprendamos o crezcamos o confiemos un poco más en el Señor. Pastor, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Que subamos nuestro nivel de confianza, que transferir, que podamos transferir más confianza en el Señor. Si se le preguntara cuánta confianza tienes en el Señor, ¿cómo responderías? Por eso necesitamos en el año nuevo que viene transferir más confianza. ¿Qué es fe? ¿Qué es confiar en el Señor? ¿Qué es fe? A veces decimos fe es poner mis dedos en la sien y decir confío, tengo mente positiva. No, yo creo. Mire, he analizado así. ¿Qué es fe? Y tiene 3 ingredientes. Tiene que ver con convicciones o creencias. Tiene que ver con emociones, las emociones del alma, y tiene que ver con reacciones. ¿Qué es fe? Cuando mis convicciones están alineadas con mis emociones y mis reacciones están alineadas con mis emociones y mis convicciones. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces usted dice yo creo, pero tus emociones están al 100, estás agobiado, angustiado, desesperado, afanado. A ver, estás creyendo pero estás angustiado, o sea, tus convicciones no están alineadas con tus emociones, por ende tus reacciones están de manera incoherente, están de manera desalineada con lo que usted está creyendo. Entonces eso se llama incredulidad. Cuando usted se angustia, cuando yo me angustio, me desespero, me afano, me estreso, se llama incredulidad. La pregunta es, ¿qué tanto usted está angustiado, estresado, afanado? Cada vez que nos afanamos, nos angustiamos, nos llenamos de ansiedad, estamos siendo incrédulos. Entonces,
la ansiedad y la depresión, la angustia, muestra que usted está afanado por algo que no tiene que afanarse. Bien, ¿qué nos quita el afán, no? ¿Qué nos quita la ansiedad? Entonces dejémoslo aquí como un antídoto. Lo que nos quita el afán y la ansiedad es la confianza en el Señor. Cuando usted confía en el Señor, usted descansa. Amén. Cuando hay mucha ansiedad y hay mucha angustia, eso es incredulidad. ¿Cuántas personas sufren de ansiedad en Colombia? ¿Cuántas personas sufren de ansiedad y depresión en Colombia? Dice aquí el estudio estadístico, dice que antes de la pandemia, antes del COVID-19, la salud mental de las personas en Colombia ya estaba deteriorada. La encuesta nacional de la salud mental reportó ansiedad del 53%, ansiedad del 53%. O sea que tenemos una Colombia con el 50% ansiosa y depresiva. Imagínense en esta estadística tan alta, el 80%. 80% con la tendencia a la depresión. Por eso hay suicidio. Por eso hay momentos en que en casa, hermano, suceden muchas cosas, violencia intrafamiliar. En la escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión. Aunque la investigación no profundiza en los resultados puntuales sobre el país, se trata de un informe global basado en cifras del 2015. Si permite contrastar con cómo estamos con respecto al resto del mundo, donde unos 322 millones de personas viven con depresión, entre quienes las mujeres, los jóvenes y los ancianos son los más propensos a este síndrome, más propensos. El año apunta, o el informe apunta, la depresión cobra la vida de 788,000 personas por año. 788,000 personas mueren por causa de la depresión. Bien, ese informe se lo dejo ahí. Mateo 6, 25 al 32, entonces nos da las razones por las cuales no debemos preocuparnos. Dice, valemos más que un ave. Eso es lo que dice el Señor cuando va a solucionar este problema. Dice, ¿por qué se afanan si ustedes valen más que un pajarraco? ¿Por qué se afanan si ustedes van a ser más cuidados que un lirio del campo? Porque toma los 5 panes y las 2 peces. Es que es tremenda escasez. Es muy poquito para tanta gente. Pero en la mano de Dios lo poquito es mucho. Amén. Entonces hay que llegar a Dios y confiar de que Él es suficiente para nuestras, no los oigo, para nuestras. Mire, no sé cuántos de ustedes le pasa lo mismo que a mí, pero yo lucho con la fe. Dudo mucho y como pastor se los confieso. Es una guerra para creer cuando hay deudas, cuando hay enfermedades y cuando alguien le dice, pastor, ore por mí. Y yo oro desde mi insuficiencia, eso es terrible, le da a uno mucho estrés, pero cuando oro desde la suficiencia de Dios me siento como un gladiador. Y he crecido un poco en esto, de que cuando oro no oro desde mi escasez, oro desde la grandeza de ese. No me da miedo ahora. Si hay 10, si hay 20 aquí, si hay 100, si hay 500, si hay 1,000,000, para todos hay. Dije que para todos hay, porque Dios es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? He aprendido a transferir fe y confianza en el Señor, porque es necesario, que es lo que dice Hebreos capítulo 11, 5 y 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios, no los oigo, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso lo primero que hoy les quiero dejar en el corazón es,
necesitamos confiar más en el Señor. ¿Cuál es la necesidad primordial que hoy tenemos? Mire, no es la comida, dice el Señor, no es plata, no es ropa, es que confíen en mí, dice el Señor. Confíen en mí. Ahora vuelvo a decir, el carácter de Dios: santo, misericordioso, bondadoso. Imagínense, si los atributos son omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, ¿cuál es el miedo, papá? Te va a dar miedo cuando oras desde tu carne, desde tu bolsillo pelado. Pero si oras desde mi despensa sobreabundante, reparta. Y a veces me vuelvo loco orando, porque siento que me metí a esa despensa y quiero repartir para todos. Y que sigue sacando uno y no qué, y no se acaba. Quiero como coger al que se atraviese y sanarlo, liberarlo, bendecirlo, y sé que a veces la embarro, porque a veces uno bendice a alguien, pero él no sabe administrar la sobreabundancia. Por eso le quiero dejar eso, hermano. Cuando Dios bendice, coge esos 5 panes, 2 peces, los multiplica y ya al estar saciados, ¿qué quieren hacer ellos? Dejar la comida botada. Y le dice el Señor: venga, Pedro, venga. Y lo coge, yo creo que va y recoge lo que dejó allá. ¿Y cuántos recogieron ese día? 12 cestas de panes. Reciba esta palabra: cuando Dios te bendiga sobrenaturalmente, sea buen administrador. ¿Cuántos reciben eso? Dios te va a bendecir sobrenaturalmente. Pero cuando tengas lo que Dios te va a dar o te está dando, sea fiel, sea fiel, sea fiel, sea fiel. No, ahora no estás en el servicio, no vas a la oración, no. Administre la sobreabundancia. La sobreabundancia te relaja, la sobreabundancia es más difícil que administrar que las crisis. Pero ¿por qué tenemos que estar en crisis y llevados para buscar a Dios? ¿Por qué no aprendemos a buscarlo en la sobreabundancia? Aprendamos a amarlo con plata, con salud. Necesitamos saber que tenemos un Dios con unos atributos, con unas deidades, con unas excelencias, con un carácter infinitamente bello. ¿Cuántos dicen amén? Pablo se lo dijo así a los de Éfeso, que oraba a Dios por ellos para que supieran 3 cosas. ¿Quién era Dios? 2, ¿cuál era la esperanza a la cual Él los había llamado? Y 3, ¿cuál era el poder del Espíritu Santo con el que fueron sellados? Por eso ministro a todos los que nos falta confiar en el Señor en este día, que puedan hoy recibir el poder de su fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Me identifico con todos los que luchan con dudas. Acuérdese del padre que tenía al hijo endemoniado, ¿se acuerda? ¿Qué le dice el Señor? Si puedes creer, para el que cree. ¿Y qué le dice el hombre? Le dice: yo creo, pero ayúdame ¿en qué? Ayúdame en mi incredulidad. Por eso levante su mano derecha y dígale: Señor, ayúdame con las dudas que tengo. Padre, te pido, precioso Dios, que estés en este nuevo año supliendo esta necesidad, Señor, que tenemos, esta falencia que tenemos de fe, y que podamos este nuevo año, vamos, comprométete con Dios, comprométete, diga: voy a crecer en fe, voy a transferir más confianza en mi Dios, voy a confiar menos en las cosas de este mundo, en el dinero, en mis fuerzas. Por eso el Señor le dice a Zacarías: dile a Zorobabel que no confíe en los ejércitos, que no confíe en sus fuerzas. Hoy, mi hermano, hoy bendigo tu vida, y que comiences este nuevo año transfiriendo confianza, fe en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay una segunda cosa que más hay aquí, que ahí dice el texto, que para enfrentarnos a los desafíos del año nuevo
necesitamos a más de crecer en fe, de transferir confianza, buscar más el reino de Dios. Dije que buscar más el reino de Dios. Según la palabra, el reino de Dios es lo primordial. Busquen primero el reino y las demás cosas vendrán. Vendrán por añadidura. Entonces, las añadiduras son lo secundario y lo primordial, lo preeminente es el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que hay que buscar el reino, pero cuando uno dice, bueno, esto siempre lo hago cuando hago el estudio, bueno, reino, rey, reino, buscar, si un reino, hay un rey. Aparte de que hay un rey, hay un gobierno. Necesito buscar el gobierno. En lo que está diciendo Jesús acá, en su escenario, en su gente que está ahí, le está diciendo: busquen el reino. Pero ¿cuál reino? A veces se queda uno con eso. ¿Qué reino? Si hay un reino, hay un rey. Si hay un rey, hay un gobierno. Necesito buscar el gobierno. Si yo quiero hoy analizar al presidente Petro, analizo que dentro del bendito gobierno de él dijo que iba a hacer un tren. ¿Cómo fue que dijo? Que iba a hacer una línea férrea, ¿así fue lo que dijo así? O una línea de, ¿cómo le llama eso? Que dijo que iba a hacer el tren de la costa hasta Bogotá. Imagínese usted que suba un tren bala y llegó a la costa. Maravilloso. En su plan de gobierno está el tren, está la vía que va a ser de la costa a Bogotá en tren. Hay más y lo está moviendo, y él se está moviendo, y algunos de ustedes son más en el área política y analizan y miran: mire, esto está haciendo el presidente Petro, esto está haciendo, está así, se está moviendo así, y analizan. Yo poco de eso. Cuando yo miro al Señor, yo analizo su gobierno. ¿Cuál es? En su gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno del Señor frente a la corrupción social, por ejemplo? Frente a la corrupción social, analizo que un día vendrá el juicio sobre la tierra, y todo Apocalipsis es lo que muestra que va a haber un juicio sobre la tierra, y el Señor allí traerá justicia. Porque el reino de Dios está sentado sobre, su trono está sentado sobre justicia y juicio. Habrá un juicio y habrá justicia. Y Él será el Rey de Reyes, y la iglesia del Señor será la que reinará con Él por los siglos de los siglos. En el gobierno, en cuanto a la corrupción social, usted y yo analizamos ese plan de gobierno en cuanto a lo que tiene que ver con el pecado, la corrupción social, la maldad. Lo debemos de buscar, encontrar en la palabra de Dios. Por ejemplo, frente a las enfermedades, el apóstol, otra vez el presidente Petro va a decir: vamos a hacer hospitales, vamos a hacer clínicas, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, y vamos a arreglar este sistema de salud. Y el Señor dice: yo les voy a arreglar la salud con otro cuerpo. Dentro de su gobierno, Dios tiene, dentro de su reino, el Señor tiene la solución frente a la muerte. Busquemos el reino. Descubrámoslo a través de la palabra, que frente a la muerte está la resurrección de los muertos, y está el cuerpo glorificado, y está la vida eterna. No podemos enfrentar la muerte sin la resurrección que el Señor nos ha dejado. Muchos seres queridos se nos están yendo. Algunos partirán más pronto y otros después, pero usted no puede enfrentar el funeral, la muerte, sin la solución que nuestro Dios da en el reino de los cielos. Van a haber temblores, van a haber tsunamis, van a haber catástrofes sobre esta tierra. Cada día que se acerque la venida del Señor, las señales no son positivas, son negativas.
¿Y qué va a hacer Dios frente a la corrupción cósmica? Va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Ese es el plan de gobierno del Señor. Ese es el reino de Dios. Yo tengo que buscar el reino, y mientras esté aquí en la tierra, en tercer lugar, quiero dejarle esto. Lo tercero que usted necesita conocer, aparte de buscar el reino de los cielos, todo el año 23 busquemos el reino de los cielos donde vayamos. ¿Cómo se mueve el reino a donde yo vaya? En tercer lugar, para enfrentar a los desafíos del año nuevo, aparte de número uno, ¿qué dije? Número uno, transferir confianza, fe. Déjelo ser. Necesitamos trabajar en fe, no en qué como, qué bebo, qué visto, sino crecer en fe. Leer las escrituras. La fe viene por el oír. Necesito hacer estudios bíblicos y buscar el reino. Segundo, buscar el reino, encontrarlo, cómo se está moviendo Dios en este tiempo. Y tercero, para enfrentar a los desafíos del año nuevo, necesito llenarme del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Vea, voy a terminar aquí. Cuando usted se convierte a Cristo, usted es sellado con el Espíritu Santo. Se lo digo así, mire. En el libro de Efesios capítulo 1, Efesios 1 versículo 14, dice así la palabra. Me dicen amén si están ahí. Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, todos los que están aquí, hermano, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el momento en que usted se convierte, fue sellado ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El apóstol, el Señor Jesús, en el libro de los Hechos le dice: ustedes se están preocupando por qué presidente es el que viene en el futuro. Ustedes quieren arreglar este gobierno y ustedes creen que yo vine a arreglar lo político. Yo no vengo a arreglar eso. Y en el versículo 8 le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Preocúpese por estar llenos del Espíritu Santo. Y les dice en Hechos 1:4, les dice: no se me van a mover de aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a iniciar en ese tiempo? En el comienzo del ministerio, el Señor le dice: confíen en mí. Y en segundo lugar, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? Busquen mi reino. Pero al final, cuando va a irse, pero va a dejar a los discípulos para iniciar la iglesia, les dicen: ustedes lo que necesitan es poder. Lo que ustedes necesitan es al Espíritu Santo. Pero miren los tres niveles del Espíritu Santo. Usted cuando se convierte es sellado. Pero muchos sellados no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Les escribí a los líderes: qué difícil es trabajar con alguien que no sea bautizado. Pero también es más difícil trabajar con alguien que no se mantiene lleno del Espíritu Santo. Si usted tiene un carro, usted lo llena de gasolina. El trabajo suyo, cuando le dan ese carro, si usted Dios se lo regaló, es que si usted quiere transitar y tener muchos kilómetros con su carro, usted es el responsable de mantener ¿qué? Lleno el tanque. Si usted mantiene lleno el tanque, usted toda la vida va a poder funcionar con su carro. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. ¿Dicen amén? Pero necesitamos el poder, la dinamita para poder enfrentar los desafíos del año 23. Y lo que la iglesia necesita no es plata. Lo que usted necesita no es plata. Lo que usted necesita es el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Y si Dios te bautiza, lo que tú necesitas es mantenerte lleno del Espíritu Santo, mantener a nivel. Y para eso son los cultos, para eso es la oración, para eso son los devocionales. Si te mantienes lleno del Espíritu Santo, serás más que vencedor. Cuando el Espíritu Santo llenó
a la iglesia de aquel comienzo, los discípulos no los paró nadie. Y fueron más que qué. Así que si logramos vivir en victoria, enfocados en el Señor, si logramos vivir estas tres necesidades, las podemos suplir, y que Dios nos las supla con su Santo Espíritu, seremos más que vencedores. Dejo aquí, concluyo. Fe, antídoto contra el desánimo y la depresión, la ansiedad y la angustia. Buscar el reino de Dios escúcheme bien, si buscamos el reino de Dios, usted no perderá sus fuerzas, no perderá el enfoque, usted se mantendrá siempre haciendo tesoros en el cielo. Tercer lugar, si vive lleno del Espíritu Santo, serás más que vencedor. Pastor, ¿cómo ministrar el bautismo del Espíritu Santo en este tiempo? Voy a orar para que el Espíritu Santo los bautice. Él los bautiza, escúchenme en esto, de arriba hacia abajo. Dice que de repente del cielo descendió poder, y los que estaban en aquel recinto fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y hablaron. Tienes que mantenerte, porque hay hermanos que dicen: yo hablé en lenguas hace 20 años. Yo tuve un mover un día en un culto, pastor, y me moví, pero no continuaste ese mover. Sintió la llenura, pero volviste a dejar bajar ese nivel. Lo que usted y yo necesitamos es la llenura, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Usted ya es salvo? Si usted no es salvo, si usted dice: pastor, yo ni siquiera he sido sellado, usted necesita a Cristo. Pero yo creo que le estoy hablando a un montón de hombres y mujeres que tienen a Jesús en el corazón. Entonces, ¿qué necesito, pastor? Bautismo. Y si ya lo tienes: pastor, yo fui bautizado, yo hablé en lenguas. Mantente lleno, porque esa es tu responsabilidad. Dejaste de orar, dejaste de ayunar, dejaste de velar, dejaste de hacer vigilias, dejaste de ese devocional que tenías, dejaste ese cuarto de guerra, de encuentro con el Señor allí que siempre orabas, dejaste bajar la unción. Dios quiere darte unción, poder y sabiduría en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ministro el bautismo del poder y la unción del Espíritu Santo en esta mañana. Quiero ministrar inteligencia, sabiduría espiritual, conocimiento y ciencia para usted, para que cada día conozca más el reino de los cielos. Y ministro a los que buscan el reino de Dios todas las añadiduras.